Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en compañía de Demian Urdin nuevamente, hablando sobre aquellos cruces entre la historieta y las producciones audiovisuales argentinas. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de un proyecto muy loco que tuvo Telefe a mediados de la década del 90, donde decidió hacer algo prácticamente inédito, que fue llevar a la pantalla chica a Cyber Six, metiendo un montón de cuestiones de ciencia ficción, superhéroes y demás que eran absolutamente inéditas. ¿Cómo venía la mano con ese cómic, Demian? Bueno, Cyber Six es fruto de una dupla creativa que es de las más importantes de la historieta argentina. Era una historieta creada por, bueno, es una historieta creada por Carlos Trillo y Carlos Meglia. Carlos Trillo es, un prócer de la historieta argentina. Carlos Meglia, la verdad que falleció bastante joven, entonces tuvo que ver con una época de la historieta no tan larga, con una trayectoria no tan larga como la de Carlos Trillo, pero sí dos personas que hoy son referentes de lo que es el arte gráfico en Argentina. En el año 1991 habían creado una historia llamada Cyber Six, que fue publicada primero en Italia, algo que es muy normal para las creaciones de algunos artistas en Argentina, en la revista Scorpio, y después fue traída a nuestro país en diferentes versiones que fueron publicadas de diferentes maneras. Para que sepan un poco de qué va, es una historieta donde un científico empieza a hacer experimentaciones biológicas con diferentes personas y empieza a crear a un grupo de personas que son los cyber, y estas personas toman como elemento la mente de las de 1968, de jóvenes de 1968, para que no sepan por qué, para quienes no sepan a qué se debe ese número de 1968, bueno, la generación del 68, que de hecho es, se lo nombra como el espíritu del 68, es porque en ese año, a lo largo de todo el mundo, se dieron un montón de revoluciones y levantamientos populares, o sea, más que nada protagonizados por jóvenes, lo que tiene que ver con levantamientos en contra de la guerra de Vietnam, lo que tiene que ver con levantamientos en contra de Franco en España, y otras cosas que tuvieron que ver con una especie de espíritu de época. Bueno, en la historieta, este científico toma las mentes de estas personas y empieza a crear a los cyber. Ahora, ¿cuál es el problema? Estas mentes son rebeldes por naturaleza, entonces la decisión que toma es exterminar a todos los cyber, salvo a la número 6, que es quien escapa, y por eso el nombre de la historieta. Como decías, en el año 95, Telefe decide adaptar esa historieta, y tenemos con nosotros a Claudio Dapazzano, que fue uno de los protagonistas de esa adaptación. Claudio, ¿cómo estás? Hola, hola Demian, hola Ashi, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que antes que nada les quiero decir que uno durante todo el tránsito de lo que es la vida profesional hace cosas que le gustan más, cosas que le gustan menos, cosas que recuerda más, cosas que recuerda un poco menos. Yo de Cyber Six tengo un recuerdo hermoso, increíble. Para mí fue una fiesta hacer ese programa. Lástima que duró poquito, pero lo poquito que duró fue absolutamente fabuloso, y creo que no se ha vuelto a hacer nada parecido, por lo menos en televisión. Ujú. En cine por ahí sí se hicieron un par de pelis, pero en tele no se hizo nada nunca más absolutamente. Bueno, nada, acá estoy. Y en ese sentido, ¿cómo era, digamos, el día a día del rodaje en cuestión de entretelones que recuerdes de cómo estaba dispuesto el estudio? Porque me imagino que no era un estudio de una casa, no era un estudio de una casa, pero digamos la parte de atrás, ¿cómo eran cuestiones de vestuario, maquillaje, efectos? ¿Qué recuerdo tenés de eso? Mira, fue algo novedoso para todos, fue algo novedoso para la técnica, fue algo novedoso para la artística, fue algo novedoso para nosotros, para los actores. Eh, Prácticamente teníamos nosotros una libertad absoluta para proponer los personajes actoralmente, quiero decir, ¿no? Hicimos una serie de castings, al final quedamos los que habíamos hecho
varios actores audicionaron, y yo recuerdo cuestiones técnicas que para la época yo ni me las había imaginado. Por ejemplo, en esa época la televisión era muy veloz, muy rápida. Se grababa o un capítulo de una tira todos los días o un unitario por semana. La idea era grabar un capítulo por semana de CyberSix, pero por supuesto la exigencia técnica no lo permitía así. Era una exigencia técnica muy grande. Lo artístico tenía que ser muy preciso y era muy elaborado. La ropa, los maquillajes, la utilería, todo tenía que estar, nada era realista, todo era verosímil. Tenía que ser verosímil, pero tenía que estar teñido de una saturación particular, ¿no? Entonces, y el director, me acuerdo que era muy obsesivo en ese sentido, y en un momento todos nos pusimos obsesivos, ¿no? Queríamos que el resultado realmente fuese extraordinario, y yo creo que en muchos aspectos lo fue, en otros por ahí no tanto. Hay una serie de cosas que me parece que no tuvimos en cuenta, pero yo estoy orgulloso de haber hecho ese programa. Pero para mí fue para la época, yo no lo podía creer. Yo estaba en ese estudio y me pellizcaba porque decía, no puede ser esto que me toca a mí hacerlo. La verdad que era maravilloso, fabuloso. En ese casting o en esos actores que terminaron siendo parte de la serie, tenemos, bueno, Carolina Pelleriti, que recién arrancaba con la actuación, había dejado su etapa en el modelaje. Hoy en día una actriz súper reconocida, también hoy en día tiene una carrera como cantante. Estaba Rodrigo de la Serna, un muy joven Rodrigo de la Serna. Teníamos también a Gonzalo Urtiz Berea, teníamos a varios actores que, es un casting que hoy en día son actores muy importantes. Y a vos, particularmente, te tocó ser el malo de la cuestión. ¿Cómo fue para vos encarar a Von Reichter, un personaje que me parece que era todo un desafío a nivel actoral, ¿no? Mira, yo me enamoré del personaje, ni bien me llamaron, me propusieron, me mandaron los textos para la audición, yo me enamoré de ese personaje y me acuerdo que pensé, este personaje es para mí, este personaje es para mí, porque, es una composición que si bien es compleja, pero yo la tengo en mi imaginario. No me resulta extraña, no me resulta lejana. Eh, eh, Qué sé yo, la tengo muy presente. He jugado mucho en mi infancia y en mi adolescencia con esos personajes. Entonces, la tenía cerca, no me resultaba, no era fácil, pero no me resultaba ardua, me resultaba confortable, divertido, me divertía haciendo ese personaje. Y para mí, en este tipo de actuaciones, lo más importante es divertirse, es jugar, es jugar. Y yo la pasaba pero muy bien haciendo. Lamento, es el día de hoy que yo lamento que eso no haya continuado, porque de verdad era una fiesta para nosotros, para Gonzalo. Me acuerdo que estábamos en medio del estudio en una pausa y Gonzalo me miraba, nos mirábamos entre los dos y nos decíamos, esto es una beca. Yo esto no lo puedo creer, no podíamos creer dónde estábamos. Y se había formado un grupo pequeño, pero bueno, Rodrigo creo que empezó ahí, y era extraordinario, digo, porque hacer una escena con él era maravilloso. Él era otro que se divertía fácil. Él era otro que parecía que las cosas no le costaban. Entonces, la verdad que era un gran juego, un juego hermoso, muy placentero, y además nos pagaban. Entonces era como, nada, era el sueño del pibe, qué sé yo. Por eso digo, son personajes que te tocan pocas veces, ¿no? En tu profesión. Y son un regalo de la vida, ¿viste? O sea,
nada, hacer uno de esos personajes es extraordinario. Y todos lo vivíamos de esa manera. Y la verdad que nos la pasamos impresionante haciendo ese programa. Y cuando te llega la propuesta, ¿recordás? Yo me imagino que cuando a un actor le llega un libreto, le surgen inquietudes de, bueno, dónde se va a grabar, cómo se va a hacer. ¿Recordás tus sensaciones, ni bien leíste el libreto, ni bien encaraste el personaje? Mira, me acuerdo que pensé eso, digo, leí ese personaje y dije, lo quiero hacer, es para mí, me enamoré. No me importaba nada, no me importaba más nada, no me importaba si se filmaba acá, si se filmaba en Mar del Plata, si se filmaba en la Patagonia, si era en estudio, si era exterior, no me importaba cuánto me pagaban, no me importó nada, no me importó nada. Lo único que yo quería era hacer ese personaje. Nada más que eso, nada más que eso. Y tener ese trabajo, me acuerdo algo que me da un poco de vergüenza contarlo, pero se los cuento para que tengan una idea cómo lo vivía yo, ¿no? Me acuerdo que bueno, grabamos el primer capítulo, grabamos el segundo, grabamos el tercero, y finalmente el primer capítulo sale al aire. Y yo lo vi en casa. Y yo me acuerdo, mira vos la cabeza como es, yo me acuerdo que terminó el capítulo y yo agarré el auto y salí a dar vueltas por la ciudad a ver si alguien me reconocía y me hablaba del programa. Por supuesto, nadie me miró, y yo me volví a casa frustrado, triste, pero había, digo, eso habla de la expectativa que uno le pone a las cosas. Yo tenía mucha expectativa con ese personaje. Una expectativa, no una expectativa ambiciosa, ¿no? Pero sí una expectativa alegre, de que vean que estaba haciendo algo que a mí me encantaba. Bueno, nada, pero no la vieron muchos. Bueno, un poco esto que decías sobre la expectativa y sobre la pasión, digo, el trabajo que ustedes como actores y actrices pusieron en el proyecto, digo, yo soy amante de las historietas, sobre todo las argentinas, también soy muy fanático de las producciones audiovisuales argentinas, y me parece que el producto fue injustamente criticado en ese momento. Digo, me parece que hubo como una cuestión muy direccionada. Digo, el público de la historieta, digo, pasa al día de hoy. Se hace la película de Iron Man y un personaje le cambian una piecita y ya es todo un escándalo. Digo, en esa época no existían redes sociales, pero sí, para mí hubo una crítica demasiado dura sobre el producto. Digo, ¿por qué estamos haciendo este capítulo con Angie? Estamos haciendo este capítulo con Angie porque salieron algunos capítulos en YouTube, se pueden ver en una bastante buena calidad en YouTube, se pueden ver completos, no los 8 que creo que salieron, pero algunos se pueden ver y algunos otros se pueden conseguir por ahí. Y hoy en día esa serie se fue rescatada como una especie de serie de culto, sobre todo porque es una de las poquitísimas experiencias de llevar una historieta argentina a la producción audiovisual, digo, con un despliegue de recursos como lo supo hacer Cybersix. Y me parece que está bueno, digo, tenerte a vos, digo, los comentarios que se están haciendo en redes sociales. A ver, lo que digo es, hay una cuestión presupuestaria bastante abismal con respecto a otras cosas que se hacen en otros países, pero la estética que se logró hacer, digo, de la ciudad de Meridiana, lo que tiene que ver con los trajes que tenía Cybersix, me parece que es incluso una cuestión adelantada a su época. Hay muchos elementos que incluso agarró Joel Schumacher para hacer después Batman y Robin en el 98. Digo, tenías cosas que eran muy, pero muy buenas y que en esta ocasión estamos rescatando. Lo que un poco quería preguntarte es si vos, a la hora de tomar el personaje, conocías la historieta, si leíste la historieta para poder encarnar el personaje, ¿cómo fue esa relación entre la obra y después tu caracterización? Mira, yo soy y he sido toda mi vida lector de historietas. Esa particularmente yo no la conocía. Coincidió también con una edad donde bueno, ya empecé a trabajar, ya dejé de ser tan seguidor de las historietas, tan fanático, pero he sido lector toda mi vida de historietas.
tal vez por eso también el género lo tengo tan incorporado, ¿no? Yo sé lo que es una historieta, me acomodo enseguida a lo que es una historieta. Por eso también coincido, Demian, con vos, con la crítica que se le hizo al programa. Me parece que fue que el programa tuvo una, una- una expectativa demasiado exigente, pero con mala onda. Es decir, ¿viste cuando vos vas al teatro a ver un compañero tuyo y vos te sentás así, los actores somos muy así también, te sentás en la platea y antes que empiece la función decís, bueno, a ver qué hiciste. O sea, ya te sentás con algo predispuesto a la crítica, ya te sentás mal en la platea. Y yo creo que la crítica tuvo que ver con eso, con una muy mala predisposición, como diciendo, tanto que hablan, tanto que cacarean, a ver qué hicieron ahora. Y la verdad es que más allá de algunos errores que sí los tuvo, que sí que los tuvo, fue una propuesta muy jugosa, muy interesante. El criterio vos veías ese programa y era una historieta, era claramente una historieta, tenía el lenguaje de la historieta. Esto fue lo que me parece que no se pudo entender del todo. Me acuerdo que una de las críticas fue, que yo me ponía verde cuando lo decían, una de las críticas fue, pero todo el mundo se da cuenta que la chica esa, periodista, es Cyber Six. Como una crítica. Y yo decía, pero escúchame, Bobo, ¿vos nunca te enteraste que Clark Kent era Superman? Quiero decir, la historieta es así. Batman se pone un antifaz y nadie lo reconoce. Por Dios, no seamos idiotas. Es eso la historieta. Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje. Entonces, digo, la crítica fue muy despiadada, muy despiadada. ¿Qué pedían? Algo que sea realista. No, la historieta no es realista. Bueno, nada, yo me enojaba mucho con esas críticas que eran, me parece que eran críticas con mala intención, me parece que eran críticas y también un poco idiotas. Pero bueno, nada. Pero tu pregunta era, sí, yo leí la historieta antes de empezar a trabajar. Y yo tengo un recuerdo, yo no me acordaba que la historieta era como vos decías, porque en el programa, von Reichter era un científico que había sido nazi, había sido un científico en el Tercer Reich, y que ahí había empezado a hacer las investigaciones, y que él se iba como regenerando en cuerpos más jóvenes. Esto era lo que hicimos nosotros. Pero básicamente, salvo algunos detalles, yo creo que está la historieta muy fiel y muy presente. Y al ser algo tan innovador, como decíamos, no solo desde la narrativa, sino también visualmente, en ese momento, yo no sé si se usa esto en televisión, pero digo, ¿le llevaron alguna referencia, como decir, mírense esta peli que vamos para este lado? ¿O fue todo, vamos y lo descubrimos, cómo fue para el actor, ¿no? ¿Vamos y lo descubrimos o vamos por esta peli? No, para mí fue, cada uno debe haber hecho su propio camino para llegar al personaje. Yo hice el mío, me remití a lo histriónico, me remití a las historietas que había leído durante toda mi vida, y también vi algunas películas no necesariamente de ciencia ficción ni de historieta, pero sí con algunas actuaciones en las cuales yo pudiera, yo creía que podía sacar alguna idea, algún parámetro, alguna génesis de algún comienzo del personaje. Y recuerdo un par de actuaciones que me llamaron la atención. Recuerdo una ya no me acuerdo el nombre del actor. Bueno, no me acuerdo. Pero recuerdo haber visto un par de actuaciones y sacar algunas ideas de ahí. No sé cómo lo habrá hecho Gonzalo y no sé cómo habrá hecho Carolina. Pero sí, cada uno debe haber hecho su trabajo porque no hubo una discusión artística previa, ¿no? Fue todo más o menos, cada uno llevó lo que tenía y ahí empezamos. Y algo que a mí como que
me parece interesante es, muchas veces se le pregunta a los actores o a las actrices que encarnaron un personaje, sobre todo lo que tiene que ver un personaje de la ficción, como en este caso que es una historieta. Me gustaría saber cómo te sentís vos no sé, al abrir una historieta de Cyber Six, o incluso, bueno, no sé si sabés, pero hay una versión en animación japonesa también de la serie, que se hizo hace algunos años. Digo, ¿te surge algo a la hora de ver en una historieta que está ese personaje y decir, che, bueno, eh, yo fui Von Reister, o sea, yo hice a este personaje? Muchas veces se le pregunta esto a actores, no sé, como Robert Downey Jr., que hicieron de Iron Man. Digo, ¿cómo te sentís vos al haber podido encarnar un personaje que, digo, es de una de las historietas más importantes de la Argentina? Mira, básicamente lo que siento es afecto, es mucho afecto. No es lo mismo leer una historieta de Cybersix ahora que leer una historieta cualquiera. A mí ese personaje me dio mucha alegría, entonces no podría leerlo, no podría ser indiferente a una lectura de von Reichter, de Cybersix. Digo, tengo ahí algunos volúmenes todavía que de vez en cuando los agarro y los ojeo un poquito. Es algo que, digo, es un personaje al cual voy a estar ligado toda mi vida, como cuando el año pasado, hace un par de años hice Polonio de Hamlet, de Shakespeare, y Polonio ha pasado a ser algo entrañable en mi vida, ¿entendés? Lo mismo me pasa con von Reichter, son como medallas que uno lleva, ¿no? Digo, yo tengo esa medalla, yo hice von Reichter. Es una medalla eso, más allá del resultado, ¿no? Y ya preguntándote más como por fuera de la serie, quizás más como tipo del medio con una trayectoria enorme, ¿por qué te parece que quizás no es tan recurrente la ciencia ficción y la fantasía, ya sea en la tele o en el cine argentino? No hay mucho de eso. Estando adentro, ¿cómo lo ves? ¿Por qué te parece que no puede llegar a suceder tanto? Mira, son géneros. El género tiene un lenguaje y un idioma propio y, y tiene que funcionar ese lenguaje. Pasa con la música, los japoneses haciendo tango son bárbaros, pero hay algo que delata que no es genuino. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Me parece que hay que ejercitar también el género. Hay que ejercitar el terror, hay que ejercitar la ciencia ficción, y son géneros que o requieren mucho dinero o un guión exquisito, perfecto, inteligente. Y las dos cosas son muy difíciles, muy difíciles. Recién ahora, quiero decir, no hay escuela, no hay escuela. Es un género que no pertenece a la industria todavía, es un género individual, donde alguien tiene el deseo de hacerlo y si lo puede hacer, lo hace. Pero son manotazos de ahogado, quiere decir, es algo muy individual. Yo supongo que ahora, no, supongo no, ahora, en estos últimos años en Argentina, se ha comenzado a trabajar un poquito más el género. Se han hecho un par de películas de terror, inclusive de ciencia ficción. Digo que yo no las he visto todavía, pero digo, hay como una frecuencia un poco mayor que la que había hace algunos años. Y de hecho, todos hacen referencia a Cyber Six como que fue la primera, o una de las primeras, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con un estudio o una práctica del género, que es un género que acá se hizo hace muchos años con Narciso Ibáñez Menta, que tenía más que ver con el terror, ¿no? Con la ciencia ficción. Pero bueno, es esa parte que es muy difícil. Es muy difícil. Inclusive yo veo películas de terror con mi hija, nos ponemos a ver películas de terror en alguna plataforma que hay un montón, y es muy difícil encontrar una buena película de terror. Es muy difícil. Son todas iguales, es muy raro que alguna sobresalga, digo, y cuando alguna sobresale, es disfrutable 100%. Pero bueno, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Un poco algo que pasó con la serie, digo, hablando un poco también de esta cuestión, yo creo que hay ciertos géneros para los cuales hay que formar al público. ¿En qué sentido?
en que si uno espera que si uno espera que el producto de ciencia ficción, en este caso, sea como el de Estados Unidos, bueno, para eso ya hay productoras en Estados Unidos que lo hacen con su estética, con sus narrativas propias, y me parece que el proyecto de CyberSix era un proyecto muy interesante a nivel de generar una narrativa propia y con una personalidad muy característica. Y en esto, CyberSix tuvo un tema que fue plagiada años después por James Cameron. Se hizo la serie Dark Angel, que es el principio de Jessica Alba en la televisión norteamericana. Y de hecho, Dark Angel es una serie muy recordada en Estados Unidos, pero que parte de un plagio. Digo, Trillo y Meglia iniciaron un juicio en contra de Fox, no pudieron costearlo por cuestiones de presupuesto, pero digo, para los que critican lo que fue la experiencia de CyberSix, sepan que de la serie y del cómic se plagió para luego hacer una serie en Estados Unidos de quien es hoy uno de los realizadores más importantes del mundo. O sea, también hay una cuestión de extractivismo importante a la hora después de criticar. Así que me parecía como, primero, destaco esta cuestión de una puesta en valor o de una revalorización del proyecto. Digo, para mí, por ejemplo, es una serie que supo, por ejemplo, conectar con una narrativa de producciones que tenía Telefe en esa época, digo, como Chiquititas, Cebollitas, era como una narrativa, pero claro, el tema es que fue en un horario completamente diferente al que iba a esos públicos, fue más orientado a un público adulto, con una narrativa quizás un poco más juvenil, sobre todo para esa época, pero yo digo, a mí he visto los capítulos que están en YouTube y me parece que es algo súper valioso, digo, y reitero, que para una película de ese tipo tuvimos que esperar muchísimos años a que salga Cenitram en el año 2000 y pico, o sea, digo, es algo muy valioso. Así que, bueno, ha sido un gusto tenerte, Claudio, en este ratito que tenemos. Yo voy a darle el cierre a mi compañera Ashi y muchísimas gracias por haber estado. Bueno, gracias, Demian. La verdad que me encanta saber que la serie de alguna u otra manera sigue dando vueltas por ahí y hay gente que la sigue viendo y que sigue estando presente. La verdad que me dolió mucho, mucho, mucho me dolió cuando terminamos. Fue un dolor de verdad muy grande. Y escuchar que todavía está por ahí dando vueltas me da mucha, mucha alegría. Así que gracias por la noticia, la verdad que me encanta. Oh, gracias a vos, Claudio, gracias a todos los que vieron la entrevista hasta acá. Síganos para seguir hablando de estos temas y nos vemos en el próximo video.